Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comedic, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Muchos sabemos lo difícil que puede ser manejar un restaurante. Imagínense lo que deben ser 2, o 3, o unos cuantos. A eso agréguenle hacerlo mientras crías hijos. Crecer desde cero hasta llegar a emplear a cientos de personas es lo que ha logrado mi invitada de hoy. Su experiencia en los altos y bajos del negocio hace que esta entrevista sea simplemente imperdible. Esto es Comedic Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comedic. Les quiero presentar a una cocinera que, junto a su esposo, maneja un diverso grupo de restaurantes de México bajo el paraguas del llamado Grupo Culinaria Chic. Hoy me acompaña Nacheli Martínez, también conocida como Cookie. Sus restaurantes incluyen a Eloís, un bistró francés que ha sido nombrado consistentemente como uno de los mejores restaurantes del país, Loreta, un restaurante mediterráneo muy querido, y la más reciente apertura del grupo, Fabia, que es un proyecto personal de la propia Nacheli y del cual nos contará más en un momento, entre algunos otros. Nacheli tiene muchos años de experiencias, de historias de las cocinas y estoy muy feliz de que me pueda acompañar en este episodio. Cookie, qué gusto que puedas pasar por estos micrófonos. El gusto es mío y estoy feliz de poder estar aquí y de participar contigo. Y si no te molesta, yo me tomé la confianza y fui directo a Cookie, ¿eh? Perfecto. Por el otro nombre no volteo muchas veces. No, ¿de dónde es el origen de Nacheli? Digamos, no es un nombre muy común, que me imagino, No, fuera de tus tierras. no, de hecho, la mayoría siempre me dicen Nayeli y Nayeli creo que es maya Ujú. y mi nombre es zapoteca y significa te amo. Ah, mira, Sí, y pues lo triste es que mi mamá estaba leyendo un libro y leyó y se informó y estuvo toda emocionada por darme ese nombre y desde que nací salí del cunero como Cookie. Mi hermano me puso Cookie y de ahí ya nadie más sabe el nombre de Nacheli. perfecto. Yo me quedo con Cookie. Es más Sí, fácil es más fácil, exacto. para no matar tu nombre después de la entrevista. Sí. Nacheli está perfecto, Cookie está perfecto. Buenísimo. Cookie, justo venía pensando en que quiero empezar las entrevistas del podcast con una pregunta que quiero hacer a todos los invitados, ¿no? Así que vas a ser como la primera víctima de esa pregunta. ¿Cuál es ese plato que te hace sentir en casa? A mí un picadillo que hace mi mamá. Mi Ujú, mamá tiene por ahí una parte de la familia cubana y ujú, hace un picadillo riquísimo que es con picadillo normal, como el que todos conocemos, pero ella le pone mucho más pimiento morrón y es un picadillo que solo a ella le queda como a ella le queda, ¿no? Y cada vez que lo huelo o lo cocinan en mi casa, sé que es casa. mm. Creo que vas a tener que explicar un poquito más qué es el picadillo, porque El como picadillo es una ustedes lo conocen. carne, ajá, es carne molida de res o de cerdo, Ujú, y lo preparas con un caldillo de jitomate, que en este caso mi mamá le pone más como puré de jitomate, ujú, y más le pone muchas hierbas aromáticas, y tiene mucho pimiento morrón, y esa es como la diferencia, porque en México es más tradicional el que tiene zanahoria, papa, chícharo y caldillo de jitomate, que, debe ser como el plato preferido de mi esposo, pero el mío no es que sea el preferido, pero es el que me hace sentirme en casa, el que me lleva a esas tardes, a esas llegadas de la escuela que te morías de hambre y olía a casa. espectacular, suena muy bien, pues. Esos son los platos que siempre Sí. son los que nos hacen lo que somos también. Al final la comida es eso, ¿no? Ese plato que te transforma y que te puede hacer crecer una pasión como la que finalmente te llevó a tu profesión, ¿no? Bueno, aquí en México había un comercial donde era como de una sopa, o no me acuerdo bien, pero te llevaban al momento donde por el olor a tu casa, o te llevaban a un momento, muy específico de tu vida, ¿no? Entonces, como que ese picadillo me lleva a tu casa. Y esos son los mejores platos al final, los que Sí, tienen esa nostalgia, los que te llevan a otro lugar, te transportan. sí. Y todos esos recuerdos que te traen tu hermano, o sea, en casa, cada vez que íbamos
a la casa de las tías, las cubanas, siempre había eso, ¿no? Entonces ya sabías que era el ruido, que era, o sea, te lleva a eso perfectamente, a cómo olía su casa, a cómo gritaban, cómo era una tarde con mucho ruido. Fantástico, fantástico. Y en base a eso, Cookie, ¿cómo te convertiste en cocinera? ¿De dónde salió esa pasión? Por lo que me dice mi mamá de toda la vida, siempre era yo la que, a ver, te ayudo y empezaba con las verduras y yo lo voy picando y yo lo voy haciendo. Y creo que, pues, es de muchos es una tradición, ¿no? Que en muchas casas se hace. Cada vez que cocinaba mi abuelita, mi mamá se sentaba a platicar, existía el momento de siempre había botana, en mi casa siempre había como la botanita, desde un jamón de un queso de puerco, picadito, y había como muchas mezclas, ¿no? Desde las tías, las cubanas, por otra parte que mi mamá traía como más de Veracruz, entonces era siempre ruido y siempre como mucho ruido alrededor de la mesa, ¿no? Entonces, cuando éramos muy chiquitos, pues ahí estabas en la cocina y te iban poniendo a partir quesito y así, pero creo que era un momento que disfrutaba mucho. Y pues siempre he sido muy tragona y el sentarme y comer y desde que la primer cucharada te sabía deliciosa, era como seguías de buenas en la comida, ¿no? Y cuando no, era como de: "Ay, es que esta no me gusta tanto", y tanto que y ahora justo me pasa con mi hijo, ¿no? Que cuando llega y me pregunta qué hay de comer, hay algo que no le encante, siempre es un: "Uf, bueno, pues ya, vamos a comer", pero creo que ese momento en mi vida era como muy importante la hora de la comida y el disfrute y comer rico. Sí me gustaba terminar y decir: "Uf, comí delicioso". Y así fue mucho tiempo, y en algún momento de cuando acabé la universidad, que no estaba segura de qué quería estudiar, entré a un restaurante en Los Cabos y me acuerdo que dije: "Qué rico, qué bonita experiencia, los platos, el montaje de los platos, el servicio". Y me acuerdo que ahí dije: "Yo quiero ser chef". Este, en ese momento, ¿no? Como que sin saber nada de lo que implicaba. Y luego acabé la prepa, y en lo que veía que decidí que si estudiaba, que si no estudiaba, me fui un año a Canadá. Y en justo al homestay donde llegué, el chef, bueno, el papá era chef, y, era un inglés súper buena gente, y súper comelón y todo el rato hablábamos de comida, y la esposa había sido hotelera. Entonces, pues, yo les empecé a platicar que yo quería ser chef y que era algo que me ilusionaba mucho, y él me dijo: "Yo me voy a encargar de que no seas chef y que se te quite este gusto", ¿no? Porque Entonces, porque me decía: "Es pesadísimo cuando todo el mundo está de vacaciones, tú tienes que trabajar, son jornadas muy largas de trabajo, y para una mujer, y en México, y, va a ser muy difícil", y eso fue hace veintitantos años, ¿no? te sacó todo, Entonces, te sacó todos los prejuicios, todas las todos. de una, todos te Todos. Pero muy chistoso, porque cuando yo llegué acababa de irse un chef también, que bueno, ahora es chef, que en ese tiempo también estaba como en prácticas de cocina y todo, y él le dijo lo mismo, ¿no? Así: "Yo me voy a encargar a que se te quite ese gusto por la cocina", y pues acabó siendo también un gran chef, este, y a mí me pasó lo mismo. Entonces, después de un ratito me dijo: "Pues ya me dieron chance de que te lleve a un restaurante", era un restaurante italiano, y me dijo: "Pues vamos, vente conmigo", porque él lo que hacía era que repartía carnes exóticas en restaurantes, era un proveedor. Entonces, me llevó a ese restaurante y habló con el chef y le dijo que si me daba chance de hacer ahí medio, pues no eran prácticas, porque realmente, pues yo tenía 19, 17 años, 18, algo así. Entonces, este chef, que era un chef italiano argentino, me dio la oportunidad de trabajar en sus sótanos. Entonces, todas las mañanas llegaba súper emocionada a trabajar y a picar. La verdad es que me tuvo como 6 meses picando, pero me encantó porque él a la hora del servicio me decía: "Bueno, ya acabaste, vente, mexicana". Entonces, me puso una mesita al lado del pase, una silla, más bien, al lado del pase, y me decía: "Tú no puedes hacer nada, nada más ve". Y ahí era cuando, pues, veía, y la verdad es que mi inglés era muy malo, entonces entendía la mitad de las pláticas de la cocina y de cómo funcionaba una cocina, ¿no? Pero fue mi primer acercamiento a una cocina profesional, y fue una experiencia padrísima, porque me acuerdo de todos estos olores nuevos para mí, un buen fondo, unos buenos, o sea, todas las salsas, todo bien hecho desde cero, la gente cómo trabajaba y la oportunidad que me dieron a mí de, pues ve, nada más ve y aprende.
Y pues mucho de la intención era ver si te gusta, ¿no? Para que sigas o no con este gusto. Y ¿Cuántos salí años de tenías? ahí, te digo que tenía 17, 18, yo creo que tenía 18, porque todavía ya era menor de edad en Canadá, entonces creo que, Ujú. o no, más bien, sí, 17, 18, algo así. Me fui a México, regresé a México porque se me acabó como el 20, como esos acá ya mis papás me dijeron: "Me te tienes que regresar". Regresé a México y los convencí de que me quería regresar y que quería, pues, estudiar esta carrera, ¿no? Entonces regresé, estuve trabajando otros 6 meses ahí en ese mismo restaurante, y fue ahí que decidí, esto es lo que yo quiero hacer, y regresé a México y empecé a estudiar la carrera de gastronomía. Buenísimo. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el CESA, es una escuela aquí en la Ciudad de México. Ok. Es Estudias tu carrera y qué de pasa después. O durante, no sé. empecé Dime contando la historia. era una carrera de 4 años. Y a los 2 años yo lo que quería era cocinar, quemarme, meter las manos, sartenes, todo. Y en este momento, en esta universidad era un poquito más administrativa y teníamos, o sea, los primeros 2 semestres eran más operativos y después ya te ibas más como a la administración. Y yo no quería nada que tuviera que ver con eso. Yo decía: "¿En qué momento me va a servir?". Cosa que ahora me arrepiento. Pero en ese momento decía: "Es que yo ya no, yo lo que quiero es cocinar". Entonces, hablé con mi papá y le hice un intercambio de que mejor, en lugar de terminar los 2 años que me faltaban en la universidad en el CESA para terminar como licenciada en hoteles, restaurantes, me fui ese año a estudiar a Suiza. Entonces, estudié 2 años en México y 1 año me fui bueno, 6 meses a estudiar a Lucerna, una carrera de gastronomía europea en Lucerna con un chef súper exigente, súper cuadrado, y creo que ahí fue cuando dije: "Esto es lo mío", y, pues, ahí me quedé. Al final, mira, o sea, muchos dirían, no, me tocó el cuadrado, me tocó el estricto, corro de ahí, pero parece que para ti fue al revés, fue como esa confirmación de que eso era lo que te gustaba. Sí, 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 y aparte muy chistoso porque todo tenía que ver, la señora con la que había vivido en Canadá, la que siempre me decía que no, hotelera, cuadrada, siempre me hablaba de los chefs suizos, ¿no? Y de cómo eran. Yo no pensaba que iba a acabar estudiando en Suiza. Entonces, como que venía muy trabajada de cómo eran los suizos y cómo era la pulcritud y las filipinas y el pico y el gorro, todo era perfecto, ¿no? Entonces, pues, yo sí encontré muchísima diferencia en estudiar allá a lo que había llevado, pues, estudiando en México, ¿no? Me acuerdo que la primera vez me dijo el chef: "Hazme un fondo", y, pues, yo hice como un consomecito que me lo acabó tirando como ahora los programas de televisión, pero sí me dijo: "Es que no tienes idea de cómo hacer tal", ¿no? Ujú. Creo que fue un chef donde que me enseñó muchísimo, muchas bases, a trabajar y ver la cocina desde otro lado, ¿no? Buenísimo. Te gradúas y cómo te terminas involucrando en tu grupo, o no sé cómo funciona, eh, dónde estuviste trabajando hasta que llegaste a tener, digamos, Sí. tus propios restaurantes, ¿no? Estando ahí, ya cuando me regreso de Suiza, pues, yo lo que quería era trabajar en un restaurante y no encontré y no tuve la oportunidad de poder entrar a un gran restaurante que siempre se quedó como en mi lista de trabajar para un superchef y aprender. Y entonces, bueno, llegué a México, empecé a buscar trabajo, no encontraba trabajo, luego tuve como ahí 2 experiencias como un poco feas en la cocina, y claro que te acabas como frustrando, ¿no? Entonces, por X o Y acabé después de como de 2, no, como de 1 año de estar intentando trabajar en algún restaurante reconocido, no se me dio. Me salió una oportunidad de trabajar en grupos y convenciones. Entré y estuve ahí trabajando 1 año en grupos y convenciones, algo que me sirvió muchísimo. ¿Qué son ellos? Es como hacer eventos para laboratorios o para empresas grandes, entonces los llevaba que sea a Nueva York, y a mí me mandaban antes a hacer un scouting, entonces podía ir a los mejores restaurantes y cenar y probar y ver qué cosas, qué tal estaba ese restaurante para llevarme a mi grupo de VIPs, ¿no? Entonces esa fue una experiencia increíble porque sí tuve la oportunidad de comer y de estar en restaurantes increíbles. Y así estuve trabajando un ratito, y ahí yo ya conocí a mi no bueno, a mi esposo ahora, Abel, y me deci siempre platicábamos que los 2 queríamos un restaurante, ¿no?
Mm. Entonces, pues a ver, nunca lo veía y él siempre decía: "Es que nada más paso, te doy un beso en el aeropuerto y te vuelves a ir a otro vuelo, ¿y qué onda? ¿Y cuándo vamos a vernos?". Y yo: "Pues el día que tengamos un restaurante", y el chiste es que por X o Y, de pronto nos surgió una oportunidad de un restaurante. Nos fuimos como el borras, nos fuimos los 2 así, yo renuncié a mi trabajo para poder empezar en este restaurante con mi esposo, y de ahí tuvimos miles de problemas para conseguir los papeles de este restaurante, y nunca lo pudimos abrir. Pasaron varios meses, no podíamos abrir el restaurante, nos faltaba un papel muy importante, y se nos fueron dando las cosas, y empezamos con una empacadora de carnes frías, muy lejos de donde vivíamos, yo pensaba que iba a poder tener una tienda divina con mis quesos y carnes frías y conservas y todo muy bonito, ¿no? Pero muy gourmet, una tienda gourmet. Y la verdad es que fue todo lo contrario, acabamos haciendo muchísimos embutidos, yo limpié cerdo, pollo, todos los años para hacer embutidos. Fue un trabajo que estuvimos como 2 años, que, pues, nos fue nuestra maestría en esta industria, porque fue algo súper complicado, no sabíamos, nosotros habíamos estudiado gastronomía, pero pues en ese momento no existía como la química de alimentos, ¿no? Para realmente poder hacer un jamón donde tenías muchos conservadores, nitritos, nitratos, y pues fue complicado, pero pues fueron los 2 años que seguimos buscando el permiso del primer restaurante. Y a los 2 años nos lo dieron. Pero ¿cómo te sentiste en ese momento diciendo, yo estudié para tal cosa y terminé en esto, arremangándome, como decías, luchando contra los cerdos, etcétera? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Sabes qué? Que yo siempre me vi así como haciendo eso, ¿no? Así como pero no en una empacadora de carnes frías, yo más bien lo veía en mi restaurante y haciendo cortes y, o sea, al principio, la verdad es que todo este tiempo lo disfruté mucho, pero sí me frustraba no estar haciendo o sea, lo que me iba a ir marcando mi camino para donde yo quería llegar, ¿no? Pero la verdad es que aprendimos mucho. Sí fue bien difícil porque aparte, pues, tenías que ir a los rastros y fue un trabajo muy complicado, muy cansado, pero, pues, también fue aprender a tratar a todo tipo de gente, a hacer el equipo, a poder bailar con mis compañeros con un cuchillo en la mano y era como mis grandes cuates, ¿no? Entonces, creo que fue una gran experiencia para mí como persona, para mí como una microempresa para poder administrar, para poder entender y, pues, era algo que teníamos que vivir y sí nos costó muchísimo trabajo, pero sí agradezco haberlo vivido. ¿Y sientes que es algo que le falta más a los cocineros de hoy, que simplemente dicen, como tú decías también, ah, yo quiero cocinar en un gran restaurante con un gran chef Sí, y nunca se arremangaron y dijeron, tengo que hacer el trabajo sucio, ¿no? sí. Sí, yo creo que es algo que a veces creo que debería de empezar al revés la carrera, deberías de empezar haciendo prácticas y ya después de hacer prácticas donde pasaste por todas las áreas, decir si sí aguantas, si sí te ves ahí, si sí disfrutas, ¿no? Porque creo que no es un trabajo fácil, pero si es algo que te apasiona, pues pasan rápido las horas, pero creo que no es un trabajo para todos. Ok. Y a los 2 años les dieron el permiso entonces. A los 2 años nos dan el permiso, era un lugar muy bonito en la Condesa y lo malo y lo bueno fue que, pues, ya nos habíamos gastado todo nuestro dinero en la empacadora, entonces ya no teníamos ni un peso y, pues, así llegamos a la Condesa sin, pues, nada de capital para poder tener, ni cambiar, ni hacer, ni poner nada en el restaurante, ¿no? Era, pues, con lo que me llevaba yo de mi casa, con lo que se llevaba Abel de su casa, con lo que había en el restaurante, pero, pues, era la mesa de trabajo, en vez de que fuera una mesa refrigerada, era una mesa de madera espantosa, que ahí era lo que podías trabajar, con el calor se te caían los platos, no, era todo como con muy poca, pues, con muy poco equipo, ¿no? Pero, pues, ya estábamos ahí mi esposo y yo, y era algo que nos encantaba hacer, entonces, como que desde ahí yo me metí a la cocina y él se metió al servicio. Entonces, así empezamos, Abel atendía a la gente que iba llegando al restaurante, y yo era la que cocinaba, y así fue hace veintitantos años. Y luego, poco a poquito, entró un chavo que se llama el Puma, me acuerdo, fuimos haciendo un equipo muy
pero de gente muy joven, porque pues no teníamos el dinero tampoco para pagarle a un gran chef, ¿no? Y yo la verdad es que tampoco había aprendido de un gran chef, yo no había estado hasta ese momento, bueno, en una cocina donde yo empezara como cocinera y me fueran enseñando cómo se trabaja, cómo se hace, pues nada, era lo único teórico que yo traía de la escuela, ¿no? Y lo que pues medio vi en Canadá, pero no era algo que yo había tenido ya la experiencia, ¿no? Entonces, pues sí fue complicado y sí fui haciendo mis cosas como a mí me daba la cabeza o como pensaba que se hacían. Obviamente no había redes, no había nada de esto, ¿no? Como para poder aprender de otras cosas como ahorita, ¿no? Entonces, así empezamos y empezamos poco a poquito y en algún momento, pues empezó a llenarse de gente, empezamos con una clientela muy bonita, una clientela de mucho gente de la Condesa, que también nos llegaban y nos decían, hablaban del menú, de los vinos que teníamos, a él le encantaba esa parte del servicio. ¿Cómo se llamaba el restaurante? C25. Ok. Era C porque era la calle Citlaltépetl, número 25. Entonces, y ahí empezamos con ese lugar, estuvimos ahí como tres años más o menos, Ujú. y de ahí nos cierran, sin mucho chance de nosotros poder, bueno, de habernos preparado con algún otro local o algo, ¿Cómo los y ahí cerraron? nos cerraron porque ese era una casa para escritores refugiados, entonces el gobierno los apoyaban para que siguieran aquí con su obra o con sus clases o con su música, con lo que hacían en cada uno de sus países. Entonces, cuando llega a México, los apoyaban y en algún momento de estos visitantes tuvimos a una persona que pues no le gustaba la forma de ser de los mexicanos y menos que tuviera ruido en su casa. Entonces, pues cada vez fue haciendo más grande esto hasta que fue un problema y ya pues el gobierno nos dijo, esta casa es para apoyar a los escritores, no para tener un restaurante. Entonces, fue muy rápido todo esto y fue cuando se nos presenta la oportunidad de abrir en lo que ahora es Eloís, pero pues igual no es una zona muy bonita de la Ciudad de México, pero pues era con lo que nos alcanzaba para ese momento poner un restaurante. Y vamos a hablar, o sea, quería hablar de eso también, porque para el que no conoce Ciudad de México, eh, todo o casi todos los restaurantes de cierta reputación, ¿no? Están en barrios como Polanco, Roma, Condesa. Corrígeme si me equivoco, pero de Sí, mi así es. experiencia ha sido así. Eh, y esa es la pregunta. Los restaurantes de su grupo están principalmente en San Ángel, ¿no? Al sur de la ciudad. ¿Qué, Sí, lo- ¿Qué los llevó a estar algo más alejados de esos pueblos? Ya me diste un poco la explicación de cómo comenzaron, pero al final el resto de restaurantes también están ahí. Entonces, ¿qué es lo que los hizo apostar por la zona? el dinero. No teníamos dinero para poder pagar una renta en alguno de estos barrios bonitos. Era para lo que nos alcanzaba, Ujú, porque, pues sí, es una zona donde después de que nosotros abrimos o al mismo tiempo han habido pocos restaurantes, pero no era una zona pues, como para restaurantes, ¿no? La gente no camina por Revolución. ujú. Es un lugar donde tú tienes que ir al lugar, ¿no? No es como que te lo cruces en la Condesa o en la Juárez o en la Roma, pues vas caminando y te encuentras un restaurante y adelantito otro restaurante. Entonces, es más fácil, ¿no?, que te encuentren. Acá es un lugar de destino donde la gente tiene que ubicarte o tiene que haber escuchado de ti para llegar ahí, no te lo encuentras en el camino. Ujú. Pero eso para el primer restaurante, el que ahora es Eloís, pero después siguieron abriendo restaurantes, incluso hoy como Fabia, que ya lo vamos a hablar, y sigue estando en la zona. Entonces me Sí, imagino que ustedes ya como que se arraigaron ahí, ya se volvieron parte de esa comunidad sí, y deben tener mucho cariño también. sí, es mucho cariño y también aquí las distancias en la Ciudad de México son muy complicadas, ¿no? Entonces, fue coincidiendo y fueron, por ejemplo, Fabia en particular fue algo que siempre un local donde siempre le habíamos como que tenido ahí, le habíamos echado un ojito, ¿no? Pero tanto Eloís como Loreta fueron casualidades, casualidades muy bonitas y que le tenemos muchísimo cariño y todo, pero sí eran casualidades porque era en el momento que estábamos buscando un local, nos surgió esta oportunidad de tomar Loreta, pero en el Inter también abrimos uno en Polanco, pero pues se llamaba Margaret, Ujú. pero en este momento fue cuando empieza la pandemia y pues fue muy, muy complicado sobrevivir en Polanco con las rentas de Polanco y un restaurante relativamente nuevo.
me imagino. Pero ya vamos a Ajá, hablar de la parte del grupo, de los restaurantes. Quiero terminar de redondear la parte tuya como persona. Es importante que te conozcan como persona para que entiendan por gracias. qué cocinas como cocinas también. Tu Sí, esposo, Abel, porque creo que es una figura importante dentro de todo esto, lo que me estás contando también. Y ya lo habíamos conversado un poco, también es cocinero. sí. ¿Cómo se llevan en casa al trabajar en lo mismo, no? Alguna vez te contaba justo de que es difícil o sería difícil vivir en mi caso, yo siempre he pensado eso, de que sería difícil casarme con alguien o vivir con alguien que haga lo mismo que yo. Eh, ¿Cómo funcionan en la casa? Y sobre todo trabajando juntos, porque me imagino tal vez pueden tener estilos distintos, etcétera, ¿no? Ay, creo que hemos pasado por todas, porque no es nada fácil. Cuando empezamos el primer restaurante, yo estaba 100% en la cocina, ¿no? Entonces, yo era la responsable de cocina. Entonces, me acuerdo mucho que llegaba Abel y me decía, ¿quién hizo este risotto? Que está mal, ¿no? Y yo era, yo lo hice. Entonces, como que yo siempre protegiendo mucho a mi equipo y a No te mí metas. ajá, ¿no? Y, pues, era complicado porque él era: "Sí, pero yo estoy dando la cara afuera", ¿no? Y entonces, ¿quién lo hizo? No, pues, ¿qué importa quién lo hizo? Entonces, siempre eran como gritos y la verdad es que, pues, éramos más jóvenes, teníamos veintitantos años y, pues, no piensas como ahorita, ¿no? Es un chavo inmaduro, sin hijos, nos conocimos desde novios, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue muy difícil, ya nuestros mismos trabajadores ya sabían que empezábamos a hablar y se escapaban, así en 2 segundos ya no había nadie en la cocina, o en 2 segundos ya no había nadie en el restaurante, y pues a mí me gusta, y pues a mí no me gusta, y yo le pondría, entonces esa palabra cuando me decía: "Yo le pondría", para mí era una patada así de: "Pues entonces tú pónselo", y pues fue muy complicado los primeros años, y yo creo que también pues, quieras o no, un poco esa parte del ego, ¿no? Aunque, pues, es tu pareja y tenemos una familia divina y todo, pues, en ese momento, pues, sí pegaba más, ¿no? Y sí era como a mí me daba muchísimo coraje porque yo sentía que trabajaba todo el día encerrada en la cocina con los calores y con la gente y el estrés y el todo, y yo lo veía afuera en el servicio y decía: "Este hijo, ¿por qué está allá afuera platicando? Que se venga a chambear", ¿no? Entonces, me le quedaba viendo a ver si volteaba a verme y este hijo me brincaba la mirada nada más como para que no tuviéramos este contacto de ojos, porque yo lo sentía que tenía que venir a ayudarme a la cocina, ¿no? Entonces, siempre fue como complicado esta relación, pero, pues, así la hemos llevado toda la vida y sigue siendo complicado. Hemos madurado, creo que ya tratamos de muchas de estas discusiones, pues, ya cuando llegamos a la casa le digo: "No, pues, a mí no me gustó", pero hay muchas veces que la verdad es que perdemos los 2 la cabeza y en ese momento: "Pues, a mí no me gusta, pues, no sale, pues, sí sale". Y acabamos, pues, siempre llegamos a un acuerdo, pero el llegar a ese acuerdo no siempre es fácil. Sería Y en un súper entorno, hipócrita que te dijera. claro, sí. Y en un entorno de tanta presión, además, en el que Sí. tienes que sacar los platos, sea como sea, no hay tiempo para discutirlo, sale como sale y a nada, pues, o sea, el cliente al final va a tener la última palabra, ¿no? Sí, y aquí como, pues, muchas veces tú en un restaurante, pues, puedes jugar un poco con el gerente, ¿no? Y le puedes decir al gerente: "Ah, pues, así se hace". Pero, pues, cuando estás con un chef que aparte le encanta y que tiene un paladar increíble y que sabe hacer las cosas, pues, siempre es como difícil, ¿no? El tú tratar de escudarte, no, está bien hecho. Y al mismo tiempo también es complicado porque ves que pues, si regresa un plato o algo, pues, tú sabes lo que implica, ¿no? Tú sabes que si vas a llegar a ese término, te vas a tardar otros 20 minutos, entonces tú defiendes como esta parte que conoces un poco más y él la parte de afuera, ¿no? La presión de que esté el cliente pidiéndote tu plato, que está mal. Entonces creo que por los dos lados, como dices, es mucha presión y cada uno trata de defender su área, ¿no? Pero sí es muy complicado. Y me imagino la imagen, porque vi un video de ustedes en El Heraldo, que hacían como un show de cocina, digamos, y preparaban un par de platos. Y lo chistoso es que él es gigante y tú eres más chiquitita, ¿no? Entonces me Sí. imagino la escena de los dos. Ahí traía botas porque mido 1,52 y él mide 1,90. Ahí está. Entonces, es muchísima la diferencia. Y sí, y aparte es muy grande, tiene una vocesota, entonces es como, sí, esa imagen es chistosa. Qué chistoso, pues. Y bueno, además haciendo research para la entrevista, me encontré con bastantes menciones de él también. Veo que ha tenido mucho reconocimiento por los trabajos y apariciones públicas que ha hecho. Lo vi como
Pues invitado a MasterChef y El Heraldo y algunas cosas, ¿no? La pregunta es, porque sé que Fabia es un proyecto tuyo, Ujú. corrígeme si me equivoco, pero es un proyecto Sí, bastante más tuyo. sí. ¿Fue Fabia como una especie de validación? Como decir, aquí estoy, tengo la capacidad de hacer esto por mí misma, ¿no? Y ojo que no estoy diciendo que tu esposo no te apoye con todo su corazón y quiera todo lo mejor para ese proyecto. Me refiero a que quiero indagar más sobre la importancia de Fabia para ti como individuo. 100%. Aunque no lo hice con esa intención, o sea, nunca en mi speech es un reconocimiento. Creo que muy adentro siempre, porque yo he estado desde el día uno, ¿no? Hemos estado juntos, desde C25 hasta el día de hoy, y en todos los proyectos hemos estado de la mano, ¿no? Pero, a mí la verdad es que hablar en público, programas, todo esto no es lo mío, ¿no? Y a él le encanta. Entonces, pero, esto yo lo entiendo y él lo entiende, pero la gente de afuera muchas veces no lo entiende, ¿no? Entonces, yo tenía muchas amigas que me decían: "Es que, ¿por qué no te gusta? Y tú sal, y tú demuestra que estás aquí". Y muchas amigas hasta del medio, ¿no? Que siempre se los agradezco porque la verdad es que sí me picaba, ¿no? Y sí, y yo creo que, pues, es una necesidad que seguramente no la había como entendido hasta que la tuve, pero no la hice con esa intención. Ya cuando empezamos a abrir y que también fue difícil, ¿no? Porque desde el poner una pared de un color y yo querer otro color o transmitir algo que él tal vez no lo entendía, pues fue muy complicado porque entonces hoy sí me apoyas, pero pues luego no me apoyas, pero entonces sí me apoyas. Entonces él me decía: "Es que te estoy apoyando y no te gusta lo que yo te digo". Entonces, sí, sí fue complicado porque así, pero no. Y yo creo que para él también debe de ser muy complicado porque, pues, soy muy necia y pues al final llegas a dormir al mismo techo, ¿no? Entonces, el problema no se acaba en el restaurante, el problema sigue y llegas y estás de malas y estás con tus hijos. Entonces, creo que también para él fue un proceso difícil por mí, ¿no? No por él, sino como que tratar de ayudarme a hacer algo que yo quería y impulsarme, pero pues muchas veces no, ni yo sabía cómo, ¿no? Cuando ya por fin logramos esto, pues sí entra este gusanito de lo lograste, ahora ya estás aquí, pero al mismo tiempo también es muy complicado porque sabes que tienes familia, que tienes hijos, que no nada más es tu frente, ¿no? Porque si no tuviera nada más, ahorita trataría de hacer todo lo posible para poder crecer más profesionalmente, pero empiezas a poner todo en una balanza, ¿no? Entonces, dices, ¿hasta dónde profesionalmente que no afecte a mis hijos? Porque todavía están chiquitos y porque aparte me encanta estar en mi casa, ¿no? Entonces, se vuelve muy complicado, esta parte de mi meta, pero mi meta viene compartida con mi familia, ¿no? Entonces, siempre es difícil como saber hacia dónde. Así es. Y vamos a hablar de eso también. ¿Y qué le recomendarías a, digamos, una pareja de cocineros jóvenes que esté en la misma situación que ustedes? ¿Qué les dirías para que lo sepan manejar tal vez de mejor manera, ya con la experiencia, viendo hacia atrás que tú la tuviste? Yo creo que la verdad es que pues somos un matrimonio de muchos años, ¿no? Entonces, pues también hemos tenido altas y bajas, ¿no? Y algo que en algún momento fuimos con una psicóloga y era mucho el decir lo que no te gusta sin esperarte una respuesta. Entonces, era algo que no te guste, al que le están haciendo el comentario, nada más decir, como en la cocina, ¿no? Oído. Y eso te hace reflexionar un poco más, pero si en ese momento contestas, pues a mí sí me gusta, yo lo pensé porque quería que tuviera tal y tal y tal, ahí es cuando nosotros explotamos, ¿no? Porque muchas veces ya no defiendes en el punto, ya nada más estás defendiendo tu postura, o sea, ya nada más estás defendiendo el quiero ganarte. Creo que eso es un súper consejo, el escuchar. Y ya, aunque tenga o no la razón tu pareja, el de verdad escuchar, irte a la cama con esa idea y, y ya al otro día tratar de platicarla, pero creo que es eso lo más importante y darte tus tiempos, ¿no? Y poder decir: "Hasta aquí llego y hasta aquí me toca y hasta aquí puedo", ¿no? Porque muchas veces tratamos de dar un poco más y más y más y más, y creo que ahí es cuando explota porque, pues, los 2 llegas a un momento que todos estamos muy cansados, ¿no? Fantástico. Consejo para la cocina y para la vida también. Y con Oído. eso, he oído, exactamente. Y con eso es momento para una pausa. Seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Cookie.
Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comiding.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Entonces sigamos con la historia porque me parece interesante. Justo nos quedamos en el momento en el que abren el que hoy es Eloís. Sí. Eloís, cuando lo abrimos fue me acuerdo que cuando nos cierran el restaurante de allá de la Condesa, platicábamos como, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque pues ya estábamos en planes de bueno, yo de embarazarme, entonces pues teníamos habíamos futureado mucho con ese lugar de la Condesa, la verdad es que nos iba muy bien, teníamos mucho reconocimiento, ahí salimos en la revista de Chilango, como una revista aquí en México, como jóvenes, jóvenes chefs o algo así, ¿no? Y íbamos muy bien, entonces nos cierran el restaurante y fue empezar otra vez de cero en Eloís. Y era, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué abrimos? Pues, oye, no hay ningún restaurante francés en el sur. Pues vámonos por un restaurante francés. Fue muy, muy casual. Y yo venía pues, de haber estado estudiando en Europa, entonces como que sentíamos que era una buena oportunidad y era algo que traía muy fresco, y por eso empezamos con el restaurante Eloís. Y pues así empezamos otra vez con muy poco presupuesto, con un menú que pues sí lo hicimos entre Abel y yo, y empezamos así, con bien chavitos, con poquita gente, con poco conocimiento, con poca experiencia, pero con muchísimas ganas. Y pues así fue como arrancamos con Restaurante Eloís. Tenemos un grupo de gente muy padre. Ahí también, empezamos a trabajar con mi comadre, que es una sommelier importante aquí en México, para mí la mejor, y con varias personas que pasaron por la cocina, que aportaron muchísimo, y pues así empezamos nuestro crecimiento hace 16 años, más o menos 15, en el restaurante Luis. Perfecto. Después, bueno, nace Loreta, me imagino, pero mencionaste algo, ya lo mencionaste antes de la pausa también, que era proyecto de tener hijos, de estar embarazada. ¿Cómo fue esa transición? Pues fue complicada porque justo cuando empieza Eloís como en su mejor momento, yo ya estaba a punto pues, de parir. Entonces, yo todavía cociné con oxitocina, con una panza gigante, y me decían mis cocineros, decían: "No, chef, ya, por favor, sálgase de aquí, ya se le va a salir el bebé", y yo seguía cocinando. Y en mi mente yo decía: van a ser 3 meses", porque nunca había tenido un hijo, no tenía idea de lo que hablaba, y dije: "Ay, pues van a ser 3 meses, y a los 3 meses, pues ya regreso a trabajar", ¿no? Y, pues, tan fue así que, pues, muchas de las recetas que teníamos las tenía yo en la cabeza, no las tenía apuntadas, ¿no? Yo sabía que era de huesos tanto, de agua hasta tal nivel en la olla, el tiempo, pero, pues, no teníamos ni recetarios ni nada, porque era algo que habíamos empezado muy a la ligera, la verdad. Nunca pensamos que íbamos a llegar a donde llegamos en Eloís. Entonces, cuando ya nace mi hijo, pues empezaba casi, casi que a mandar el recetario así por escrito y ponle ahí y ponle 2 tantos y tanto de tanto. Entonces fue complicado también esta salida, porque no estaba preparada, no lo pensé, no sabía pues, lo que venía, ¿no? Pero por otro lado disfruté muchísimo, nació mi primer hijo que se llama Abel, y aunque siempre estuve muy pegada a mi hijo, me encantaba y alcanzaba a ver en el huevito el niño y me metí un ratito a la cocina, pero pues empezaba a llorar, entonces lo sacaba fuera de revolución a dar vueltas y regresaba y lo dormía y me metí un poquito más a la cocina y platicaba con él, pero siempre era como muy complicado por el bebé, ¿no? Y pues poco a poquito siempre seguí en las cocinas, pero me fui saliendo de la operación. Y después me volví a embarazar, entonces los 3 meses se volvieron, pues ya íbamos en 2 años, y luego, pues ahora
mi chiquito Bruno nació, tuvo un problema, entonces estuve súper dedicada a él los primeros 3 años. Entonces, pues, ya llevaba 5 años fuera de la industria y de todo, aunque siempre he estado al lado de Abel para todo, ¿no? Para, pues, creaciones nuevas, para desahogos, para pleitos, para todo lo que tuviera que ver con el restaurante, pues, estaba ahí. Y yo con mucha, pues, añoranza, ¿no? Porque aparte sí puedo decir que es lo que más me gusta hacer, cocinar. Entonces, cuando estaba en mi casa, pues, tenía esta confusión de quiero ser mamá o quiero ser chef, entonces estoy viendo cómo ese restaurante crece y crece y crece y yo no estoy ahí. Entonces, creo que en esa parte como mamá siempre fue un poquito complicado, pero no me arrepiento, pero claro que cuando estaba aquí quería estar allá y cuando estaba allá quería estar aquí, ¿no? Esa dualidad, de verdad que Ajá, creo que creo que todas las madres la sienten, ¿no? Como que están en un lugar y quisieran, como bien lo dijiste, quisieran estar en el otro y sienten que no están haciendo nada bien porque terminan haciendo como que las dos cosas a medias. sí. Eh, la, la veo cada vez más de cerca, esa culpa, digamos, y siento que no debería ser así, ¿no? Porque al Creo final que la responsabilidad puede ser más compartida al final. 100%, creo que esa palabra es como muy importante, esa culpa, ¿no? Que en lo particular no es que mi mamá no trabajó, la gente de mi alrededor, mis tías, mi abuelita, pues no trabajaban, ¿no? Entonces no era algo que hubieras visto desde chiquita, porque tengo muchas amigas que cuando les platico me dicen, ah, mi mamá siempre trabajó y veme, estoy perfecta, ¿no? Y son grandes mujeres, sin embargo yo no lo viví. Entonces, para mí siempre me pesaba el cómo me voy a ir y qué va a decir, qué va a pensar hasta mi esposo, ¿no? Mis suegros, mis papás, mi hermano, o sea, como son culpas, ¿no? Y son cosas con las que naces que creo que son las primeras que debemos de erradicar de nuestro lenguaje y de esta forma de voy a ver si me ayuda mi esposo, como cuando es algo que es como mutuo, ¿no? Cuando no lo hablamos, cuando no estamos acostumbrados, cuando no venimos de una sociedad donde ya se tome por hecho eso, ¿no? Entonces, creo que sí es como una educación que ya ha cambiado mucho, pero bueno, yo te estoy hablando de hace 15, 16 años y en una cocina donde tampoco estaba como tan reconocida esta parte de la mujer en la cocina, ¿no? Había grandes chefs en ese momento que para mí eran lo máximo y me encantaba ir y verlas y siempre me preguntaba, ¿cómo le hacen con sus hijos? ¿Cómo le hacen para ser buenas mamás y ser buena chef? Yo quiero ser como ella, ¿no? Porque yo sentía en ese momento que nunca iba a poder retomar mi carrera en la cocina. Esta generación lo está cambiando poco a poco, digamos, Sí. esos temas van cambiando y van a mejorar, digamos, las sensaciones, pero creo que siempre la mamá coge ese rol hasta por naturaleza y obviamente va a tener más de ese sentimiento que un hombre siempre. Sí, Y te pero lo dijiste, volvería a hacer. Creo que volvería a hacer ujú, justamente lo mismito, dedicarles esos años que le dediqué a mis hijos, porque ahorita digo, qué bueno que no me lo perdí, ¿no? Tal vez si no lo hubiera hecho de esa manera, ahorita diría: "Chin, y me perdí los mejores años", ¿no? Las caminadas, los momentos, las tardes, los juegos. Perdí mucho de mi parte profesional, pero creo que, pues, es algo que lo puedo ir retomando hasta donde se pueda, ¿no? Porque, pues, no es como que ya están grandes y ya creo que están entrando en una etapa que también ahorita me vuelven a necesitar mucho, pero ya lo veo desde otro punto. sí. ¿Te dijiste alguna vez a ti misma, lo dejo todo? ¿Sentiste que tal vez nunca tu vida iba a ser como antes? Sí, sí, muy seguido, muy seguido, y sí me frustraba mucho, y sí, pero bueno, pues pasó. Pero sí lo dije Pasó. muchas. Sí, Lo bueno es que tenías esa almohada, digamos, donde volver a caer, porque tenían su propio negocio y medio que eso te ayuda a reinsertarte un poco, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. sí, digamos que eso facilita los temas y es parte de esa planificación que uno tiene que hacer cuando justamente, valga la redundancia, planifica su vida hacia Ajá, adelante, ¿no? sí, exactamente. Pero es planificarlo y darte tú tus tiempos y decir: "Tengo tanto tiempo para dedicárselo a mis hijos, pero al mismo tiempo me voy a seguir preparando". Tal vez si yo hubiera hecho esa planificación, no me hubiera costado tampoco tanto el retomar mi carrera, ¿no? Pero, pues no planifiqué. Está está bien, ¿no? Y al final es fácil hablar hacia atrás también. Sí, 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 sí. Como dice en inglés, hindsight is 2020. Pero hablemos ahora sí de cocina.
Hablemos de tu nuevo hijo, de Fabia. ¿Cómo nace la idea del restaurante? Pues realmente nace desde el primer restaurante que tenemos en La Condesa, porque era un restaurante donde tenía mucho jardín, y yo siempre sentía como que estaba mal utilizado, ¿no? Y que podemos hacer ahí nuestro huerto y que podemos ahí tener muchas cosas. Y esto te estoy hablando hace 16, 17 años, ¿no? Cuando tenemos o 18, 20, cuando teníamos el restaurante en La Condesa. Entonces, cuando lo platicábamos así, decíamos Abel y yo, pero es que perdemos 2 o 3 mesas, ¿no? Si ponemos un huerto, y pues nos da más las 3 o 2 mesas que un pedacito de tierra. Y yo siempre sentía es que a mí me encantaría saber qué es lo que nos estamos comiendo, de dónde viene, cómo es el proceso, ¿no? Pero, pues, realmente no lo podíamos hacer, y en México, pues, no tenemos estos espacios, ¿no? Entonces, cuando rentas un local con mesas y con una cocina y no tienes más, eres muy suertudo si tienes una terraza o si tienes como un poco de áreas más grandes, ¿no? Entonces, pues, nunca se había logrado y era un proyecto que siempre lo traía en la cabeza, pero, pues, como que era muy complicado hacer. Cuando empieza la pandemia, pues, es cuando empieza por primera vez Abel a comer en la casa, ¿no? Entonces, era complicado porque Abel es una persona donde ama el queso, la proteína, es súper garnachero, y pues así empezamos al principio de la pandemia, pero pues ya después ya llevábamos varios kilos, entonces era, este, y yo siempre he comido muchas verduras y me encanta la preparación de las verduras, ¿no? No por un tema vegano ni vegetariano, simplemente porque me gustan las verduras, ¿no? Y empezaba a cocinar mucho, pero, pues, entonces cocinaba como mis verduritas y la comida de toda la casa, ¿no? Donde, pues, sí, seguramente estaba una lasaña y había una ensaladita verde, pero x, y yo hacía mi ensalada de camotes glaseados, rostizados, tal. Y pues, poco a poquito, como que los niños y Abel era así como: "Ay, está muy rica ¿qué es, mamá?". "Ah, pues tal". "Ay, mañana voy a hacer chayotes, y pasado voy a hacer una lasaña de tal", y así fue como empezamos a comer mucho vegetal, ¿no? Como diferentes preparaciones en pandemia en la casa. Y entonces Abel de pronto era como: "Ay, pues, hasta me hace falta tu ensaladita, hasta me hace falta tu verdurita, y si le ponemos y si le hacemos". Y así empezamos como que, bueno, así empecé en la pandemia a cocinar mucho aquí en la casa, y empecé a subir como otra vez historias, y muchas amigas del medio también de la industria me decían: "Es que se me antojó tu ensaladita, pásamela, y cómo usas tal, pásamelo", ¿no? Y como todos teníamos este encierro, era como más fácil cocinar y más fácil darte el tiempo. Entonces, empecé a dar unas clases a unas amigas de la escuela, y luego a otras, y todo era como cocina muy sencilla, pero a base de muchos vegetales y y diferentes preparaciones de los vegetales, ¿no? Y así fue como empecé otra vez a retomar pues, estas ganas de cocinar, y pues ya luego se vino la necesidad de cocinar, ¿no? Porque entonces se acaba pandemia, y antes de pandemia teníamos a casi 200 empleados, perdimos, pues, todo en pandemia, y pues fue otra vez empezar, ¿no? Y 200 pues empleados entre todos los éramos restaurantes. 160 más o menos. Imagina. Entonces, pues, después de pandemia nos quedamos con muy poquitos empleados y, pues, fue otra vez volver a rehacer el equipo. Y entonces ahí era cuando, pues, vas, Cookie, éntrale. Y ahí fue ese momento donde decía: "¿Cómo no me preparé más?", ¿no? Porque, pues, era otra vez volverte a parar enfrente de una cocina después de 8 años de no haberte quemado, después de no tener callo, después de no y era pararte y entender e intentar absorber todo y aprender todo para ponerte al mismo nivel de la gente que lleva muchos años cocinando en mis restaurantes, que lo hacen maravilloso, ¿no? Entonces era ahora explícame, ¿y ahora qué le cambiaste de esto? Ahora entonces, esa parte también fue muy padre, y tengo a grandes personas en mi vida que trabajan con nosotros, que la verdad es que me enseñaron otra vez como "Ay, acuérdese, chef, que era así". Y yo: "Ay, sí es cierto, ¿y cómo son? Ay, acuérdese, chef". Y, pues, fue empezar otra vez y volver a, pues, empaparte de todo y hacer callo y quemarte y correr y la presión y todo, pero fue muy rápido, ¿no? Fue como de hoy para mañana. Me imagino la presión también y el estrés de equivocarte, de volver a empezar, de Para sacarlo, ¿no? empezar, entonces,
regresamos a pandemia y empezamos otra vez, retomamos y volvemos a abrir Eloís, volvemos a abrir, Loreta, y en eso nos cae un proyecto de un restaurante italiano, y empezamos con Fiamma, y empezamos con este proyecto, y de pronto nos avisan que ese local que siempre nos había gustado, que siempre habíamos querido, estaba a la renta, y que nos estaba buscando el dueño del local, porque que tenía muchas ganas que pusiéramos un restaurante de nuestro grupo en ese local. Y nosotros con una apertura que llevábamos muy poquito tiempo, pues fue así de toma la otra y empezamos con Fabia, que era un proyecto que ya traíamos platicado, pero que no tenía nombre, ¿no? Que no tenía, pues no tenía ni siquiera el nombre de Fabia, sabíamos como el concepto, pero pues ahora sí empieza con conceptualización, con pues tu idea, tu cómo la expresas a los demás y empieza a buscar pues tu grupo de trabajo y tus socios y todo fue también como muy rápido con un proyecto que ya tenía muy platicado y muy planeado, pero no puesto en hoja y papel, ¿no? Entonces, pues fue muy rápida la apertura, pero con algo que teníamos muchísimas ganas. En este proceso y en este proyecto entra mi prima, bueno, es prima de Abel, pero fue con la persona que empezamos y que le platiqué y se enamoró de este proyecto y ahorita es mi mano derecha y es una persona con la que hemos podido empezar a trabajar este proyecto desde cero y seguimos juntas y seguimos en este proyecto de Fabi. Fantástico. Conceptualízalo para los oyentes. ¿Qué, ¿Cuál es la oferta de valor de Fabia? Para mí, Fabia es regresar un poco de todo lo que hemos consumido en los otros restaurantes, ¿no? Porque siempre veía los botes de basura, de por sí tenía ese tema yo desde Suiza, ¿no? Que a mí mi chef me revisaba los botes de basura, entonces yo siempre los revisaba aquí en México, ¿no? Entonces, para ver que si alguien había tirado, o si a alguien no le había gustado algo de mis comensales y por qué lo tiraba, y siempre me angustiaba esa parte, ¿no? Entonces, desde ver los botes de basura y cómo producíamos basura y cómo no tenemos esta cultura de separar o cómo pues todo lo que generas en un restaurante, ¿no? Entonces, para mí, Fabia era como regresar un poco a la tierra, todo este consumo que de pronto se volvía un poco, pues, fuera de las manos, ¿no? De los mismos cocineros y de todo. Entonces, era como cómo buscar que no generáramos tanta basura, que la basura le diéramos un uso, que la separáramos, que nuestro producto sea un producto que supiéramos de dónde viene, si se puede que sea orgánico, que sepamos qué le estamos dando a la gente, ¿no? Que no nada más sea por montar un plato que se vea bonito, sino que sea un plato que realmente te alimenta, un plato que te nutre, un plato que te gusta físicamente, un plato que viene de una tierra donde no le estás cansando, ¿no? Donde te estás preocupando de qué se sembró antes, de qué se sembrará después, donde en qué momento la tierra te da este vegetal, este producto donde tiene todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y tratar de, pues, pues de darle lo mejor a nuestro comensal. ¿Por qué Fabia? ¿Por qué el nombre? Fíjate que el nombre de Fabia salió en un viaje con amigos y platicándole este proyecto a mis amigas, que les decía, pues está padrísimo, lo que quiero son los vegetales y mucho como lo que les cocino y cosas así. Una amiga, Marta, dijo, oye, y en ese momento que platicábamos, ella se puso a buscar en su teléfono y de repente me dijo, nosotros, todos los restaurantes son nombres de mujeres. Yo quería tener mujeres cuando una niña, ¿no? En algún momento. Entonces tenía los nombres muy pensados. Entonces mi primera opción era Loreta, era el primer nombre que tenía para una hija. El segundo era Eloísa. Y pues no llegó nunca ni Loreta, ni Eloísa, ni nada. Entonces a mis hijos es Abel y Bruno, y de ahí fue la idea de poner nombres de mujeres a los restaurantes. Entonces, cuando le estaba platicando esto, Marta me dijo, oye, pues Fabia significa mujer que cosecha bueno, las habas, y se nos hizo padrísimo el nombre, y de ahí le dije, me encantó, llegamos aquí, branding y todo lo empezamos a hacer, y el isotipo es un frijol, ¿no? Entonces todo como que fue cuadrando y los colores y más o menos lo que ya traíamos en mente como que le quedó perfecto e hizo match perfecto con el nombre Fabia. Buenísimo. ¿Y cómo logras
ejecutar un concepto farm to table como el que estás tratando de, o el que logras más bien, en medio de una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Sí, 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 ha sido complicado, porque aparte la idea es mucho ayudar también al trabajador, ¿no? Al señor que tiene su tierra. Pues, obviamente, no hay como que muchas tierras alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, cuando tratas de con el mismo concepto, ¿no? De que no quiero contaminar y no quiero esta huella de carbono y no quiero esto, pero, pues, no tenemos una playa al lado, no tenemos un rancho al lado. Entonces, pues, hemos tratado de irnos un poquito más afuera de la Ciudad de México, entonces tengo producto me hacen unos quesos maravillosos de Morelos, o en Michoacán unos cerdos, entonces vamos buscando como ranchos donde, pues, conocemos a los dueños, donde tenemos pláticas con ellos, donde me cuentan un poco de cómo es y cómo es tratado el animal, o cómo es alimentado, si están vacunados, la forma en que los vacunan, las hormonas, todo esto lo tenemos como pues, platicado con ellos, y es ir buscando estos productores pequeños, que muchas veces son orgánicos, muchas otras no, porque, pues, también para ellos es complicado poder tener la certificación, cuesta mucho dinero, entonces, muchas veces no lo tienen, y realmente lo que a mí me interesa es poder ayudar y ayudar a la tierra, ¿no? Entonces, pues, hay veces que son hacemos muchas compras en el mercado, en el Huerto Roma o en el mercado del 100, aunque a veces es un poquito más caro, pero pues son estos productores que cuidan ellos su producto. Cuéntame de un par de platos, digamos, que podríamos probar, los que tal vez los más cercanos a ti o los que más cariño les tengas. Pues mira, el hummus de betabel es un plato que para mí eso es Fabia, ¿no? Es un hummus que hacemos muy rico, pero fue como en la temporada lo hicimos de betabel. Hacemos un pan nan que queda delicioso con un yogurt griego. Es como un plato que desde el principio fue el primer plato que nos salió y que por los colores le gustó mucho a la gente y el sabor, todo es como lo que yo quería para Fabia, ¿no? Ujú. Tengo un chamorro que es espectacular, porque también luego este concepto para mucha gente es como un concepto de mujer, ¿no? Como un concepto de salud, de bienestar, y no es eso, es como un concepto para todos, ¿no? Que tú, Pablo, sepas qué te estás comiendo, ¿no? Que sepas la calidad de la proteína que te estás comiendo. No por eso es light, ni por eso estoy buscando darte un carpaccio de calabaza con aceite y limón, ¿no? Entonces, ese chamorro es espectacular. Hacemos nosotros la salsita borracha, es como un chamorro muy rico, súper suavecito. Qué rico es Este, el chamarro, qué ves. Ay, Uy, ese es rico, rico. Y, pues, en Fabio tratamos de hacer todo nosotros, ¿no? Que también ese ha sido un reto, porque, pues, nos metemos en la parte de panadería, que es algo que no conocía, entonces hacemos pan dulce, pan salado, hacemos todas nuestras conservas, hacemos, nuestros jocoques, todo, tratamos de hacer mucho fermento, estamos regresando un poco a las bases, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un tepache, hacemos una hidromiel, tengo kombuchas, entonces muchas de estas cosas han sido como prueba y error, ¿no? Entonces ya por fin salió la kombucha y se me olvidó cambiarlo, o hizo mucho calor, o hizo mucho frío y pues ya valió toda la kombucha. Y al otro día los fermentos y ya quedaron y llegas y explotó el fermento, ¿no? Entonces es como que algo que nos ha ido haciendo que estemos muy pendientes, pero al mismo tiempo, pues, no podemos adelantar otras cosas que quisiéramos, pero este es el concepto, ¿no? Mucha tierra, como respetar mucho el producto y saber de dónde viene y la gente que lo cuida, ¿no? Para que llegue a tu mesa. sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. De un restaurante como viendo el menú, lo veo como un restaurante que sí, que la comida es reconocible, no te vas a encontrar con platos de autor ultra pensados, creativos, pero que el producto me imagino que tiene que ser mucho más protagonista, ¿no? Claro. ¿Y sabes qué fue lo bueno? Que el lugar donde estamos es un lugar justo así, una terraza muy bonita, muy verde, muy amplia, muy natural, creo que el concepto quedó perfecto con el lugar creo que las cosas te llegan cuando te tienen que llegar, ¿no? Entonces, creo que llegó Fabia al lugar donde tenía que llegar y físicamente es un lugar que le queda al concepto. Así es, tengo muchas ganas de visitarlos pronto y probar todos sus conceptos, todos sus restaurantes. Ah, pues felices de recibirte acá el día que quieras, te damos un tour,
gastronómico por nuestros restaurantes y por otros grandes restaurantes que hay aquí, y también toda la parte de la calle, ¿no? La comida de la calle Obvio, aquí en México es maravillosa. obvio, es parte de su cultura al final. Sí, sí, 100%. ¿Cómo ves la escena gastronómica en México hoy en día? Para los que estamos afuera, ¿qué está pasando? ¿Qué se cuece? Pues creo que estamos tratando de regresar mucho a las bases de la cocina mexicana, con preparaciones un poco más sencillas, con preparaciones más tradicionales, y que creo que eso vale mucho la pena, ¿no? Para que el extranjero pueda llegar y realmente probar nuestra gastronomía, nuestra en un bocado que pueda sentir la música, la gente, y creo que esta nueva, este, pues, forma de ver la gastronomía ya más como más tradicional está muy padre también. Fantástico, fantástico. Cookie, ¿qué te trae el futuro? Pues, estamos ahorita en aperturas, en proyectos, y pues, seguimos para adelante y seguimos con idea de poder abrir otros 2 conceptos ahorita que ya estamos adentro, con un pie adentro, bueno, 3, uno en San Miguel y 2 aquí en la Ciudad de México, y pues seguir en esto que es algo que me apasiona. Bien, bien, bien. Cookie, quería contarte un poco también sobre el propósito de ser de este podcast, porque un sueño que tengo es, un sueño grande, es escribir un libro de recetas. Y para ello estoy buscando inspiración de los principales chefs, productores, cocineros, actores en general del mundo culinario latinoamericano. Por eso en cada episodio pido a mis invitados de que me reten a cocinar con un ingrediente específico o con una técnica. O yo cocino ese plato, lo creo, lo desarrollo. eh, Ojalá te lo pueda cocinar en persona también algún día. Y ese plato iría a formar parte directamente del libro de recetas, así como un tema más colaborativo. Okey, okey, padrísimo, ¿Qué te parece? padrísimo, me parece muy bien. ¿Con qué me retarías? Pues yo creo que justo ahorita con la onda que estamos platicando, creo que algún vegetal. Y Ujú. ahí ya ahora, pues, hay muchísimas cosas que sustituyen, ¿no? La proteína animal o entonces, creo que a mí me gustaría algún vegetal con algún tipo de, pues, te digo, esto como levadura nutricional, ¿no? Que usamos mucho como para, en lugar del queso, algo así que pudiéramos, pues, probar, ¿no? Como vegetal, pero más hacia esa preparación. Entonces, desarrollar un plato en el que un vegetal sea el protagonista Exacto. y complementarlo con levadura nutricional de alguna forma para darle ese toque especial. Sí, o algún cereal o algo que haya que haga un plato espectacular, pero que el ingrediente principal sea un vegetal, ¿no? Y Buen- estaría increíble que fuera se que alguno de los vegetales y seguramente de los productos de allá que nosotros no conozcamos, estaría increíble. Buenísimo. Cookie, te agradezco por el tiempo te has dado de salir de todo, digamos, tu entorno, de todos los restaurantes que tienes que manejar, tu familia, como ya lo comentamos, para darte el tiempo de estar aquí en el podcast. Ay, no, Eh, al contrario, te agradezco mucho porque es como hacer un poquito de memoria de todo el tiempo que llevo con esta pasión y de cómo ha ido, porque luego somos muy rudos con nosotros, ¿no? Entonces no te das tiempo de todo de reconocer el crecimiento que poco a poquito hemos ido teniendo y te agradezco mucho tu tiempo. Qué bonito está eso, la verdad. Justamente hablar de las cosas que uno ha logrado desarrollar, que ha sacado adelante, al final es como una validación también y una forma de que uno mismo se sienta mejor con todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Me Sí, parece sí, bonita sí. esa forma de verlo. Por favor, cuéntale a la gente dónde puede encontrarte, a ti, a tu restaurante, a tus restaurantes, etcétera. Okey, pues nuestros restaurantes es Eloís, todos están en San Ángel, están en Instagram, pueden buscar por Grupo Culinaria Chic. Estamos con Eloís, con Loreta, con Fabia y con Celina. Ujú. Y en redes sociales, a ti, ¿dónde pueden encontrarte? Yo estoy como Cookie, MTZ, Cookie se escribe CUQUI, MTZ Ríos, @gmail.
No, en redes sociales. Digo, ese es para Instagram. Sí. Tiene el @Gmail, pero bueno, es lo mismo. Está bien, está bien. Cookie, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, pues espero verte pronto en persona. Muchísimas gracias, aquí te esperamos y me va a encantar conocerte. Igualmente, bienvenida siempre a Ecuador también. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por invitar. Gracias a todos ustedes que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Por favor, no olviden seguirme en Instagram en @comeding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita de este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music y Amazon Music. También denle clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. Chao.